Bueno, estamos de nuevo en Yo no soy abogado, pero... Y está conmigo Nadia Antonini. ¿Qué tal, Nadia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Aquí con problemas técnicos, como es habitual para un novato en los podcasts, pero bueno, estamos aprendiendo mucho y eso es probablemente lo más importante. Eh, bueno, qué tal tu semana? ¿Ha ido todo Bien, muy bien? bien. Bien, estuve por Valencia, así que y ya estoy de nuevo trabajando. Muy bien, fenomenal. Pues sí, mi semana también bastante entretenida. No he viajado, pero bueno, hay bastantes proyectos, así que el marketing jurídico va a bastante buen ritmo. Y, Qué bueno, qué bueno. y bueno, teníamos, para hacer un poco de introducción, el tema que habíamos elegido para hoy era el marketing de contenidos, ¿no? Es bastante apasionante esto. A mí me resulta especialmente interesante porque creo que el marketing de contenidos tiene una relación bastante directa con el SEO, que es lo que nosotros hacemos y ha sido mi pasión por Sí. muchos años. Así que, bueno, si te parece que comencemos, ¿qué es para ti el marketing de contenidos y cómo lo ubicas dentro del marketing jurídico? A ver, yo estaba pensando hoy cuando planteábamos el tema, y creo que para mí el contenido es, ¿viste la publicidad que antes se hacía en la televisión? Que vos estabas mirando televisión y la publicidad irrumpía. Por más y que si vos no la querías ver, cambiabas de canal. Sí, Bueno, yo creo que el marketing de contenidos y la creación de contenidos es como una publicidad silenciosa, amena, eh, que busca atraer a las personas con ese contenido de valor, con ese contenido de interés. Lo que pasa es que para mí el gran desafío es ser consistentes y constantes con el contenido y saber que le interesa a nuestra audiencia. sin duda. Sin duda. Si hacemos marketing de contenido de algo que no interesa a la audiencia, estamos desperdiciando sin duda muchos recursos. Me parece muy interesante ese concepto del que hablas de la comparación con la publicidad intrusiva o hacia adentro, ¿no? Tú sabes que yo, como siempre, busco el significado o el equivalente en inglés, ¿no? Y para esto es que los ingleses y los americanos tienen siempre buenas palabras o palabras que aciertan bastante en esto, ¿no? Entonces, ellos muchas veces distinguen entre outbound, o sea, de algo que va hacia afuera, o inbound, que es algo que va hacia adentro, ¿no? Y efectivamente encaja con lo que tú has dicho ahora mismo. La publicidad intrusiva, como cuando nos poníamos a ver la televisión o nos ponemos a ver la televisión, tú estás consumiendo un contenido y la publicidad aparece interrumpiendo, ¿no? Ese consumo de contenido, ese entretenimiento o esa atención tuya, te aparece entre medio y la publicidad puede encajarte o puede no encajarte y sentir incluso un pequeño rechazo hacia ella, pero sin embargo cuando hablamos de inbound, eh, tú estás consumiendo ese contenido. Es decir, la persona que está viendo ese contenido tiene un interés, por tanto no hay ninguna interrupción por en medio, ni puede generar ningún rechazo. Es justo lo que esa persona quiere consumir en ese momento. Quiere leer, quiere ver en un vídeo o quiere escuchar en un formato de audio. Por tanto, la atención, que es, creo, lo más importante a día de hoy en el marketing, el captar la atención de los usuarios, la tienes plena, ¿no? Con ese marketing inbound, ¿no? Con eso que va hacia adentro, ¿no? Así que me parece un enfoque bastante adecuado. Decías un segundo concepto que digo, me pone especialmente contento porque hablabas de que el contenido tiene que ser algo que a la audiencia, ¿no? Al público le interese, ¿no? Si no le interesa, pues estás creando contenido para el desierto, ¿no? Para un sitio donde no existe nadie, ¿no? Donde nadie va a consumir ese contenido porque no tiene interés, ¿no? ¿Cómo has hecho tú en tu carrera profesional dentro del marketing? ¿Cómo has hecho para generar contenidos que sí interesen a la audiencia? A ver, estaba leyendo un libro de Fernando Miralles, El arte de hablar en público, y me quedó algo que él decía que yo lo traigo de contenido de valor, que tiene que ser como algo que le interese egoístamente a tu audiencia,
y algo que te interese egoístamente a vos y dónde se cruzan esos dos círculos. Ahí, esa ranura donde se cruzan es el punto justo para crear contenido. Sí, es el tema o sí, el tema que debes desarrollar para crear contenido. Y me pareció muy acertado. A ver, creo que justamente cuando se habla de contenido, se habla de contenido de valor. Y creo que tiene que darle algo a la audiencia. El contenido solo de venta, el contenido solo de autobombo, el contenido porque no tengo que publicar o se me ocurrió publicar hoy y bueno, a ver qué sale, no funciona. Puede ser que funcione una vez, pero para mí, para hacer contenido que interese, hay que preguntar a la audiencia, hay que investigar, hay que hablar con la audiencia, hay que saber qué le preocupa, qué no. Entonces, me parece que ese trabajo previo, que quizás a muchos que quieren ser creadores de contenidos, o sea, quieren ser abogados que crean contenido en la red para resaltar, ese trabajo previo es el que más les cuesta. Sí. Porque, no, yo ya sé lo que necesita mi audiencia. Y No después, siempre se sabe. y después encontrás que publican sentencias, que hablan con tecnicismos, entonces eso es realmente como una barrera para la creación de contenido. Claro. Entonces tú has preguntado habitualmente, o sea, entre esa audiencia, me imagino, ahora es muy grande, pero antes, cuando empezabas, ¿no? Que sería algo más pequeña, preguntabas a la audiencia qué es lo que le interesaba para luego producir esos contenidos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo los lunes, que debería retomarlo, tenía un contenido que se llamaba Mejoras Hormiga. Hormiga. Como Me gusta la hormiga. pequeñas mejoras así que podías hacer rápido, fácil. Y yo siempre preguntaba, el lunes hay Mejoras Hormiga. ¿Qué te gustaría que veamos? Y daba, por ejemplo, 3 opciones. Y de ahí sacaba el contenido. Sí, sin duda. Me parece Obviamente, muy buena. en esas opciones siempre manejaba las opciones que yo podía brindar. Y quizás había temas que me gustaban más o menos, pero yo sabía que esos temas por ahí eran los que más interesaban. Y el más votado iba en el que se hacía. Creo que haciendo esta investigación, haciendo parte de tu audiencia, no solo creas contenido de valor, sino también formas comunidad. Le haces participar, ¿no? a esas personas que forman parte de tu audiencia y que están interactuando contigo, les haces participar, ¿no? de lo que el siguiente que van a ver. La verdad es que sí, eso creo que estimula, ¿no? La creación de una comunidad, pues eso, de bastante más engagement. Vuelvo a sacar palabrotas en inglés, ¿no? Pero es que creo que son las que encajan mejor, ¿no? Sin duda. Doy yo una idea, ¿vale? Porque me parece que también es un procedimiento que es exactamente igual que el que tú dices, que al final es preguntar a la audiencia, saber lo que la audiencia está pensando, qué temas son los que interesan, pero en el mundo del SEO, que es lo que hacemos nosotros, es todo el mundo que trabaja en SEO utiliza unas herramientas que se llaman de Keyword Research, de investigación de palabras clave. ¿En qué consiste esto? Hay una serie de servicios, de herramientas que recopilan información de Google habitualmente para saber qué es lo que los usuarios están buscando en Google, ¿vale? Entonces, tú puedes saber pues, prácticamente con estadísticas de mes a mes si los usuarios están buscando sobre divorcios, separación de bienes, custodia compartida, o sea, cualquier tema relacionado con el ámbito jurídico, ¿no? Y mediante esas herramientas, lo interesante además es que puedes saber qué número de búsquedas hay cada mes de cada palabra clave. Por tanto, te puede dar una idea de cómo de grande es el tamaño de ese mercado o cómo de interesante es el tema, porque si hay muchas personas que están buscando, pues como te he dicho, alguno de estos temas, ¿no? Dentro del derecho de familia, ¿no? Divorcios o separaciones o custodia compartida, pues te puede dar una idea de cómo de grande es ese mercado, ¿no? Es cierto que la mayor parte de esas herramientas son herramientas de pago, porque recopilar esos datos Google no los ofrece gratuitamente, entonces recopilar esos datos pues tiene un coste importante, pero creo que es lo más valioso, digamos, a la hora de enfocar un proyecto de SEO,
es de las partes más importantes porque te indica exactamente lo que los usuarios están buscando. Aquí Y te tenemos... pregunto, Sí, dale, dale, dale. perdón, te pregunto, ¿en qué etapa de la creación de contenidos usás esas herramientas? ¿Para delinearlas o para ya perfilarlas? Antes, bueno, totalmente antes de. Ese es el paso uno, o paso cero, o paso menos uno. Ese es La lo primero. investigación. Sí, sí, la investigación, que es, digo, es muy paralelo a lo que tú estás diciendo de investigar con tus usuarios, ¿no? Esto es absolutamente lo primero. Te lo voy a poner como un ejemplo. Tenemos un caso de éxito de uno de nuestros clientes que era una persona que ya compartía contenido, ¿vale? Había adoptado esa estrategia de generar posts en su blog, de su sitio web, de su despacho, grabar vídeos, incluso crear artículos que se publicaban en medios de comunicación. O sea, esto ya lo estaba haciendo, tenía un cierto éxito, aunque que no es que no le estuviera funcionando nada en absoluto, pero bueno, llegó a nosotros y hablamos. Fue curioso porque primero nos buscaba para un servicio completamente distinto, pero al conocer su caso y ver lo que ya estaba haciendo, le preguntamos, bueno, ¿investigas algo acerca de esos contenidos antes de generarlos? Y nos dijo, no. Digo, pues aquí hay una oportunidad, porque si tú ya tienes una audiencia, tenías una lista de correo electrónico de 1.000, 1.500 usuarios, yo digo, podía publicar artículos en medios de comunicación importantes y tal, digo, aquí lo que falta es saber qué es lo que interesa al usuario, ¿vale? Que usando estas herramientas de investigación de palabras clave y en el momento en que tú generes un contenido que encaje perfectamente con lo que le interesa a los usuarios, esto va a ser una bomba, o sea, va a explotar, realmente va a captar muchísimo más la atención de toda esa audiencia a la que tú quieres llegar, ¿no? Dicho y hecho, comenzamos a trabajar con él en agosto de 2023, si no mal recuerdo. Identificamos una serie dentro de su área de especialización, una serie de temas que eran los que interesaban más a los usuarios. Empezó a generar contenidos específicos para esas áreas de interés y, bueno, el tráfico de la web, creo que la última vez que miramos se había multiplicado por 6, algo así. O sea, Wow. un 600% de incremento. Y bueno, y como siempre digo, el tráfico a la web puede ser una métrica de la vanidad, en el sentido que hay veces que webs tienen mucho tráfico pero no generan negocio, pero en este caso, y lo miré hace unos días con él, la comparativa entre formularios enviados, es decir, consultas de empresas o de particulares que consultaban sobre sus servicios, pues había duplicado por 2 de un año a otro. Entonces, bueno, 600% de incremento de tráfico por 2 el número de consultas de un año a otro, ¿no? Entonces, realmente esto funciona, ¿no? Es cuando Sí, creas un contenido que es exactamente el que tu audiencia necesita o está buscando o tiene interés, los resultados son bastante más amplios, ¿no? es conocer la demanda para adecuar la oferta. Correcto, exacto. Tal cual, que es demanda y oferta. Intentamos unir una cosa con otra y es la única forma de... Creo que, bueno, no la única, pero es una manera de tener un método más científico para conseguir los resultados que todos pretenden. No se comparte contenido porque sí. Se debe compartir contenido, se debe crear contenido con un objetivo a medio y largo plazo. Probablemente no tengas un resultados muy rápido porque todas las estrategias son de medio y largo plazo, pero si lo haces con un objetivo claro, por supuesto que es más sencillo, vas más alineado hacia conseguir esos resultados, ¿no? Y ese objetivo. ¿Puede ser que una herramienta amateur sea Answer the Public? Esa es una interesante, sin duda. Answer the Public es una herramienta gratuita, ¿no? Por lo menos con una capa Por eso gratuita. dije amateur. Sí, 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 sí. Puede ser un muy buen comienzo. Creo que Answer the Public no ofrece volúmenes de búsqueda, por tanto bueno, te va a definir un montón de preguntas normalmente, ¿no? Relacionadas con el tema del que tú estás, el que introduces, ¿no? en esa herramienta, pero sí, es una muy buena aproximación. Yo siempre recomiendo otra herramienta que sí es totalmente gratuita y es de Google además,
y mucha gente se sorprende de que esto sea gratis y se pueda acceder, y es Google Trends. No sé si tendencias de Google. A mí me parece fascinante. Es cierto que Google no ofrece volúmenes, no te dice cuántas veces se busca una cierta palabra o sobre un cierto tema, pero cuando tú ves en Google Trends aparece un gráfico, ¿no? con los volúmenes de búsqueda con el paso del tiempo. Creo que puedes mirar desde 2004 en adelante, que es cuando Google empezó a recopilar esos datos, y ves las tendencias y ves que hay veces temas que están completamente muertos y ocurre, y esto pasa mucho en el mundo jurídico, hay una sentencia, hay cualquier cosa y ¡pum!, explota hacia arriba, luego ves que baja un poco, ya depende de el ruido. Muchas veces esto lo llamo yo como el ruido, ¿no?, que existe en pues en el mercado acerca de ese tema en concreto. Pero sí, esas sí son herramientas totalmente gratuitas y bueno, te pueden dar una aproximación. No tienes, digamos, los volúmenes de búsqueda, que es lo que nosotros los SEO apreciamos, porque nos permite distinguir o un poco hacer una aproximación de qué resultado puede tener una estrategia, ¿no?, un contenido en concreto que generemos, ¿no? Pero sí, desde luego es una muy buena aproximación y es gratis, es totalmente libre para cualquiera. Entra en trends.google.com y ahí va a poder ver, categorizado por países y por periodos de tiempo, puede introducir cualquier palabra y ver la evolución que tiene en el tiempo, y además te ponen las principales, ¿no?, las que tienen mayor volumen. Y aunque no te diga cuánto es, pero tienes una lista de palabras o temas relacionados para ver qué interesa a la gente. Eso es un muy buen termómetro de lo que hay en el mercado. Y te hago una pregunta. Hablamos de SEO, pero quizás hay alguien que no sepa qué es el SEO. Ah, vale. Para Sí. definirlo, deberíamos haber empezado por el principio. Cierto. Cierto, porque creo que hemos mencionado el SEO en alguno de los episodios anteriores, pero quizás no hemos definido exacto qué es lo que es. SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, ¿vale? Es optimización para motores de búsqueda. Entonces, es una disciplina, llamémoslo así, que consiste en hacer todo lo que se nos ocurre, porque al final es algo basado en experimentación, en probar cosas simplemente, hacer todo lo que se nos ocurre para conseguir que un sitio web normalmente aparezca en la parte superior, en la parte más arriba de los resultados de búsqueda. Tú te vas a Google, metes una palabra en la caja de búsqueda, te aparecen unos resultados. Hay estadísticas que dicen que el 30, 40, sí, más, el 40% de los clics de esa página de resultados se hacen en la posición número 1, ¿vale? El 40%. Y si vamos bajando hacia abajo, la posición número 10, que es la última que vas a ver en la primera página, creo que tiene como un 3% de los clics, ¿vale? Entonces, claro, cambia mucho. De un 40 a un 3 cambia mucho. En el mundo SEO siempre ha habido una broma que se decía, una broma que creo que todavía alguna gente lo dirá, que el mejor sitio para esconder un cadáver es en la segunda página de Google. Porque absolutamente nadie hace clic en la página 2 de los resultados de búsqueda de Google. Entonces, si un despacho de abogados tiene su web en la página 2 de Google, lo siento, pero está totalmente fuera del mercado. Si no estás en la primera página, y especialmente si no estás en los primeros 3 o 5 resultados, no estás teniendo ningún éxito en tu estrategia SEO, ¿no? Entonces, el marketing de contenidos, yo lo encuentro plenamente relacionado con el SEO, porque a través de herramientas SEO nos dice qué es lo que se busca, y obviamente eso es un reflejo de qué le interesa a la audiencia, al mercado, ¿no? Entonces creo que nos ayuda a enfocar mucho más los resultados. Y también, por lo que tengo entendido, se puede aplicar en las redes sociales al contenido que uno hace. Por ejemplo, Instagram tiene ciertas herramientas como, por ejemplo, el nombre de usuario o el nombre que son motores de búsqueda. Entonces, se usan palabras claves para que cuando la gente en la lupita de esa red social ponga esa palabra, tu cuenta aparezca. Entonces, claro, es como una mamushka de SEO, digamos, en las redes sociales. Bueno, es que el SEO es, de hecho el nombre es Search Engine, es un motor de búsqueda, no es algo único para Google, ¿no? Hoy en día se hace SEO
para muchísimas otras plataformas, no solo para Google. Entonces, sin duda, las redes sociales es una de ellas. En casi todas las redes sociales hay una caja de búsqueda, hay un motor de búsqueda y por tanto hay maneras de hacer SEO. Como cosas raras, ahí se hace SEO en TikTok, por supuesto, en Instagram, se hace SEO en Vinted, ¿vale? Que nosotros tenemos un artículo en el blog con algunas ideas para hacer SEO en Vinted y no sabes la cantidad de gente que busca eso y que busca información sobre cómo. ¿Conoces Vinted, no? Sí, sí, De hecho, conozco, sí. conozco. Pues al final es un. Bueno, hay muchísima gente que le interesa porque sabe que estar arriba en los resultados cuando tú estás en Vinted y buscas una prenda para comprar, si estás en la parte superior, probablemente te la compren. Y si estás muy abajo, pues es como la página 2 de Google para esconder los cadáveres. Así que Por lo que, por lo que tenía entendido, también los newsletters, el artículo de LinkedIn, también indexan Google. hay muchísimos contenidos de las redes sociales que indexan en Google y que aparecen en los resultados de Google. Es verdad que en el paso de los años ha habido bastante polémica en este sentido porque hay muchas veces que Google desindexa, o sea, o elimina los resultados de redes sociales cuando ve que se le está yendo mucho tráfico hacia esas otras redes sociales, que al final son competidores. O sea, esto ha ocurrido a lo largo del tiempo con Twitter, con LinkedIn, me parece también. Antes creo que podías buscar información de una persona. Bueno, los perfiles de LinkedIn salen en los resultados de Google, pero antes era como mucho más. Podías ver toda la información desde Google sin entrar en LinkedIn. Bueno, siempre ha habido polémicas y ha habido un poco de guerras comerciales, ¿no? Con todas estas plataformas acerca de eso, ¿no? Porque inevitablemente todavía a día de hoy Google es la primera plataforma que dirige tráfico al resto de Internet. Entonces es el buscador con mayor cuota de mercado. Es curioso, pero el segundo buscador con mayor cuota de mercado es YouTube, que, Yo pertene- que te iba a pertenece decir a eso, Google. yo muchas veces necesito saber algo, averiguar algo y pongo en YouTube. Directamente abro Directamente. YouTube y pongo en el buscador. Sin duda. Los usuarios de Internet, con el paso de los tiempos, nos estamos haciendo cada vez más sofisticados y algo que antes hacías solamente con una plataforma, solo con Google, pues vas un poco diversificando tus fuentes y cada vez vas explorando más. En los últimos años también se ha hablado de que cuando una persona quiere buscar algo para comprar, ¿no? Todo lo relativo a comercio electrónico, a e-commerce, tú quieres comprar una cosa, antes te ibas a Google. A día de hoy mucha gente se va directamente a Amazon, porque sabes que en Amazon hay casi de todo. Los precios, bueno, quizás no van a ser los más económicos, pero el servicio y los tiempos de entrega son rápidos. Entonces hay gente que hace búsquedas en Amazon y en Amazon se hace SEO y también se hace publicidad para aparecer ahí, porque bueno, el SEO es esa disciplina de experimentación en la que no hay dinero de por medio, tú no tienes que invertir dinero para aparecer ahí, a priori, es algo que contrates a alguien para que lo haga por ti, ¿no? Pero también están los programas publicitarios. Puedes contratar un espacio para aparecer en esos resultados de búsqueda y bueno, eso normalmente da bastante dinero también. Son Es programas curioso, muy. pensaba, perdón. No, digo que son programas muy beneficiosos tanto para la plataforma que vende esa publicidad como para el anunciante, ¿no? que aparece ahí porque, bueno, pues porque determinadas búsquedas tienen un carácter muy comercial, muy transaccional, entonces se mueve mucho dinero ahí, hay una economía bastante importante. Sí, no, lo que te iba a decir es que pensaba que tanto el SEO como la creación de contenidos son cosas que hoy quizás de una manera más sencilla y no tan profesional, la gente puede hacer por sí sola. Sí, no veo inconvenientes, se pueden hacerlo por sí solos, Pero, por sabiendo ejemplo, cómo. en mi experiencia es quizás lo que se hace, lo que pueden hacer por sí solos, es lo que más cuesta, porque, por ejemplo, a mí me pagan para gestionar una red social y sin embargo, ni pagando la gente consigue ser constante muchas veces. Mm, sí, 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 es verdad. Todas estas disciplinas requieren constancia, tienen una curva de aprendizaje también. Es decir,
¿puede un abogado tener o crear su estrategia de contenidos y tener éxito? Sí, puede. El ejemplo del que he hablado antes, este abogado tenía éxito, tenía su cierta audiencia, pero claro, lo había aprendido desde cero y un poco experimentando también o por cosas que había escuchado, leído, por ahí. Obviamente cuando acudes a profesionales, pues probablemente con el mismo esfuerzo obtienes muchos más resultados porque te indican qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo o con qué frecuencia hacerlo. Al final, esta experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años pues tiene un valor y es lo que ofrecemos los profesionales del marketing, creo, ¿no? No hacemos magia, ¿eh? De hecho, absolutamente. Simplemente cuando llevas haciendo algo durante 15 años, pues sabes ya que funciona, que no, tienes ese instinto, esa experiencia y es un poco lo que ofrecemos, ¿no? a los clientes. Pero claro que todo el mundo lo puede hacer sin ningún inconveniente. Probablemente les costará más, les llevará más tiempo, requerirán de más cosas y tengo otra anécdota respecto a eso. Justo de ayer, de una conversación ayer con un despacho de abogados con el que quizás empecemos a trabajar y me decían, bueno, es que hace 10 años Google Ads funcionaba fantástico. Google Ads es el programa publicitario de Google, ¿no? Pues para poner anuncios en esa página de resultados de búsqueda. Pero ahora es una mierda, con perdón, no vale nada. Antes se ganaba mucho dinero, ahora no se gana nada. Fíjate, me cuenta la anécdota, dice, el año pasado puse una campaña en Google Ads y en un día me llamaron 20 personas preguntando por el colegio de abogados. Digo, madre mía, claro, claro, o sea, lo comprendo. Tú has puesto una campaña de tu despacho de abogados, has elegido unas palabras clave y no has tenido en cuenta absolutamente nada más. La gente ha buscado, otros compañeros probablemente, otras personas han buscado en Google Colegio de Abogados, ha aparecido tu anuncio ahí y te han llamado. Y decían, es que yo no soy las páginas amarillas, yo no sé, ¿sabes? Donde se indica el número de teléfono. Sí, sí. Pero claro, yo le decía, es que esa campaña la has puesto mal. O sea, esa campaña está mal configurada. Porque tú eres abogado, pero no eres un profesional del marketing. Entonces, en España le decimos a un Juan Palomo, pues Juan Palomo es un dicho que dice Juan Palomo, el que se lo guisa, bueno, no me acuerdo cómo es, yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, el que se lo hace todo él, ¿vale? No, pues esta persona es un especialista del derecho, no es un especialista del marketing. Entonces, bueno, hay mucha gente que lo hace, que lo intenta, pero a la primera vez no le sale bien. Y aparte, mientras vos contabas esto, pensaba, no es que Google Ads no funciona, porque recibió Correcto. esas llamadas Correcto, no. Google Ads funciona muy bien. Lo que pasa es que recibió las llamadas incorrectas. incorrectas. A mí me pasó algo muy parecido con una clienta que me dijo, no, intenté hacer una campaña en Instagram, no es en Meta, porque Meta tiene, Mm, recomiendo siempre que busquen realmente a alguien para ujú. hacer Meta, Sí, sino es el botón promocionar. Y sí. me dice, no, me dice, pero no cerré ningún cliente. Y le digo, ¿pero te llegaron mensajes? Sí, me llegaron, pero me llegaron todos mensajes el fin de semana. ¿Cómo voy a no quiero contestar el fin de semana? Ujú. Y yo le digo, ¿cuándo iniciaste la campaña? Un jueves a la noche. ¿Por Claro. por cuántos días? Por 5. Y le digo, bueno, generalmente tarda unas horas en aprobarse. Ujú, Se debe haber aprobado viernes a la mañana. ujú. Entonces lo que sucedió es que el anuncio corrió viernes, sábado, domingo, lunes y martes terminó. Los Claro, mensajes te llegaron esos días porque es cuando vos hiciste la publicidad. claro, claro. Le digo, y la gestión de esos mensajes no tiene nada que ver con la función de Instagram, en este Ujú. caso de los anuncios, de mostrarte. Claro. Ujú. Lo que puede hacer la publicidad es acercarte a la gente. La conversión ya no cuenta. Claro que no. Claro que no. Entonces le digo, la campaña funcionó, le Ujú. digo. Sí. Vos no elegiste bien el día, pero la Sí, campaña sí, sí, funcionó. sin duda, sin duda. Yo siempre les digo a los clientes que nosotros les llevamos los clientes hasta la puerta del despacho. O sea, nosotros hacemos que los clientes lleguen a la puerta de su despacho, de su oficina y toquen en la puerta. El resto es cosa de ellos. El resto es, a ver, y sí que es verdad que desde las agencias que nos dedicamos a esto podemos
segmentar, que se llama, que es elegir qué tipo de cliente o qué tipo de audiencia debería ver el mensaje publicitario, luego para filtrar y que esa persona que llegue a la puerta del despacho y toque en la puerta cumpla con un determinado perfil que encaje en lo que el despacho busca, ¿no? Para esos clientes potenciales. Pero obviamente la parte comercial, de la puerta hacia adentro, es todo cuestión del abogado, en fin, del despacho, y ahí están, digamos, las aptitudes comerciales, ¿no? Que tenga la persona que les atienda, que la verdad es que algunas veces esas aptitudes comerciales dejan mucho que desear, ¿no? Entonces Sí. hay que ser, bueno, hay que atender, hay que facilitar algo de información y hay que también saber cerrar. Porque yo creo que el consumidor no va a querer gastar dinero porque sí, es decir, hay que obligarle muchas veces a hacerle ver todo lo bueno que le puede ofrecer el despacho, las ventajas que puede obtener, el valor que va a obtener de su servicio y a partir de ahí hacerle cerrar la venta, firmar la hoja de encargo. Creo que el fundamental muchas veces se olvida un poco. Sí. Y Quería con sacar un respecto, tema. Ah, venga, dale. no, que con respecto al marketing de contenidos, yo quería contar algo breve personal, que por ejemplo, yo durante todo el 2024 me había propuesto crecer sin publicidad. Mm, Todo con respecto, todo contenido orgánico. bien. Y obviamente, por supuesto, eh, lo que yo no invertía de dinero se invertía de tiempo, porque tenía que ser muy constante, pero me lo propuse para demostrar también que se podía y lo logré. Por lo menos para mis parámetros, yo creo que lo logré. Claro. Entonces, con respecto a la creación de contenidos, no, yo creo que no sirve de nada pensar en publicidad y en un montón de cosas adelantado si primero no podemos ser constantes, no podemos crear un contenido genuino, no podemos crear contenido en sintonía con lo que estamos haciendo. Entonces, creo que la buena creación de contenidos puede ser la entrada a todo eso y puede ser eh, un gran motor, Ujú, pero hay que lograr como unas cosas antes. claro. Yo siempre considero la publicidad como el acelerador imagina que estás quemando algo, tienes una hoguera, ¿no? Y estás quemando cualquier cosa y le echas gasolina. Eso va a acelerar el cómo quema, ¿no? La publicidad es eso. Pero si la base de a lo que quieres poner publicidad encima no tienes nada, si esa hoguera que tienes no está quemando, por mucha gasolina que le echen no va a prender, no va a quemarse. Entonces la gasolina, o sea, que la publicidad es algo que acelera, pero la base tiene que estar ahí. Y por supuesto, en una estrategia de marketing de contenidos en la que quieres que la gente se acerque hacia ti, sea este inbound, no algo intrusivo, sino que te encuentren porque tienen un interés en un tema en concreto, tú tienes que desarrollar ese contenido y además, y es una cosa, es un concepto que quería aportar aquí a la conversación, tienes que hacerlo con un objetivo último. No compartir contenido por compartirlo, no. Se comparte contenido para captar negocio, para captar clientes. Y aquí hay una cosa muy importante que muchas veces se olvida, que es el objetivo, el por qué compartimos el contenido, por qué publicamos un post en el blog. Yo, bajo mi punto de vista, mi opinión es que publicar un contenido en el blog tiene que estar pensado para que quien lea ese contenido se ponga en contacto con el despacho. Si no se pone en contacto, no lo hemos conseguido el objetivo. Hemos compartido un contenido, puede tener muchísima audiencia, mucho tráfico, pero si esas personas no se ponen en contacto con el despacho, hemos hecho un esfuerzo, hemos invertido unos recursos de tiempo, de dinero, en crear un contenido que no genera resultados. Y aquí yo como consejo, ¿no?, le daría a los despachos que tienen estas estrategias es que tienen que crear esos contenidos, pero tienen que quizás reservarse un poquito de su sabiduría, de su experiencia, para que quien lea ese contenido necesite algo más, ¿no? Si tú expones en ese contenido absolutamente todo, pues has resuelto la duda de esa persona y probablemente no, a lo mejor ya no necesita ponerse en contacto con el despacho. Entonces hay que ser un poco estratégico en este sentido y dejar algo, ¿no? O bueno, compartir todo lo que puedas, pero que al final dejar algo más
que sea parte del servicio que tú ofreces, para que la persona que lee ese contenido tenga un incentivo a ponerse en contacto contigo, ¿no? Esto muchas veces se materializa en lo que llamamos los lead magnets, ¿no? Los imanes de leads, ¿no? Y esto seguro que lo has visto montones de veces. Buscas en Google, ves un resultado de una web con un artículo, entras, lo lees y al final del artículo te dice, si quieres saber más, si quieres complementar esta información, tenemos un libro, un ebook gratuito, ¿vale? Que tiene, no sé, 40 páginas más sobre este tema y resuelve todas estas dudas adicionales, ¿no? Ese ebook, que es gratuito, pero que tú tienes que pagar con tu email para poder recibirlo, ¿vale? Te pagas con tu email, es un imán de leads. El despacho o la persona o la empresa que haya implementado esa estrategia de marketing de contenido hace eso porque necesita o quiere obtener tu email como usuario. Y a partir de tu email puedes empezar a tirar del hilo un poco, puedes empezar a enviar emails con más información, con otro tipo de contenidos, con otro tipo de cuestiones que puedan interesar al usuario, y eso es lo que se llama el madurar los leads, o nurturing en inglés, lead nurturing. Es conseguir que alguien que te ha pagado con su dirección de email, pues lo vayas convenciendo, persuadiendo poco a poco, hasta que al final se convierta en un cliente del despacho. Todo esto es una estrategia de marketing de contenido, desde pensar sobre qué tienes que escribir, o grabar un vídeo, o crear un audio, hasta generarlo en sí, producirlo en sí, crear luego un imán de leads, y por último, una vez tienes el email, ¿no? Normalmente lo que se suele pedir es el email, pues crear esa secuencia de emails, que a veces pueden ser 5, 10, 15, 30 emails, para finalmente conseguir el objetivo último de toda la estrategia, que es captar clientes, ¿no? No nos olvidemos de esto, porque también algunas veces escucho a despachos que dicen, no, es que yo he hecho un blog y funciona, no sé qué. No funciona, pero lo has hecho. ¿Cómo de bien funciona? Te ha venido un cliente, pero a lo mejor no has puesto ni un lead magnet ni has estado, y te podrían haber venido 30. Entonces, al final, siempre tener ese objetivo último, creo que es algo que te aporta bastante a tu estrategia, y probablemente consigues muchos mejores resultados que si lo haces. Si me gusta muchísimo esta frase que tienen los americanos también, los ingleses, que es esto de lanzar espagueti a la pared, ¿no? Hay gente que lanza espagueti a la pared y bueno, algo se pega y otras cosas se caen, ¿no? Entonces, lanzar espagueti a la pared puede ser divertido, pero creo que tiene más sentido hacer las cosas con un objetivo y sabiendo qué es lo que quieres hacer. A lo mejor no tienes que lanzar tanto espagueti para que se quede pegado algo, ¿vale? Sí, completamente. Y pensaba mientras hablabas que creo que la constancia también hace que este público frío se convierta como en público caliente. Claro. ¿Por Sí. qué? Porque si esperan obtener resultados con un artículo en un blog, Difícil. pero si cada semana esta persona que le interesó tu artículo ve otro y ve otro y ve otro, quizás al primer artículo no deje sus datos, pero al segundo o al tercero sí, y ya se descargue la guía, y, y esa persona que entró quizás de casualidad se convierte en alguien interesado en tus servicios. Dicen que nunca retengo la, la cantidad, pero algo así como que una persona tiene que verte como 100 veces para comprarte, nunca retengo la cantidad. Pero Sí. bueno, creo que esto también hace la constancia, o lo que hace también el anuncio, que vos Claro. ves un anuncio repetido 1, 2, 3, 4 veces. Sin duda. Pero creo que sí. Y obviamente ninguna estrategia de contenidos o ninguna estrategia de marketing se basa en una sola acción aislada y hago esto que por esto solo funciona. Yo creo que, por supuesto, toda estrategia tiene que componerse de distintas tácticas, y cada una de esas tácticas, pues de tareas o acciones concretas con las que lo implementan. Y obviamente el marketing de contenidos bueno, o el SEO o la publicidad, cualquier cosa, tiene que estar pensado con ese objetivo y
con esa planificación, ¿no? A medio y largo plazo. Pero también, y lo que tú has dicho, que al final es la teoría del embudo, ¿no? El funnel de tráfico frío, se va calentando hasta que llega abajo caliente y convierte. Para mí, pero especialmente para los despachos de abogados, tiene muchísimo sentido porque el abogado vende autoridad, vende reconocimiento, vende credibilidad. Esas son digamos, los atributos más importantes de un despacho de abogados. Cuando tú estás compartiendo un contenido que un usuario anónimo lee, y no lee solo el contenido, está viendo también el logo del despacho ahí, está viendo probablemente la firma del letrado que ha creado ese contenido, estás creando un recuerdo de marca. O sea, esa marca, ese nombre, está calando en ese usuario primero anónimo, pero luego, si, como tú dices, consume 2, 3 contenidos y todos les encajan, pues probablemente deje su correo electrónico, ya pasa de ser anónimo a ser razonablemente conocido y luego con el paso del tiempo puede llegar a ser un cliente, ¿no? Entonces, el recuerdo de marca para un despacho de abogados creo que es fundamental porque aporta a todo esto que hablo de credibilidad, de autoridad, de reconocimiento y con el marketing de contenidos encaja perfectamente en una estrategia de recuerdo de marca. Que esa estrategia de marketing de contenidos la queremos acelerar con publicidad, fenomenal. Pues probablemente consigamos resultados más rápidos, ¿no? Pero tiene que tener una base fundamental, una base sólida sobre la que luego empezar a meterle gasolina, ¿no? A meterle publicidad para acelerar y que empiece a generar resultados. También creo que en cuanto a las expectativas, un despacho no puede pensar que haciendo un post al mes en su blog, que es muy habitual, nos lo encontramos muy a menudo, con eso va a tener una cola de clientes llamando a la puerta. Es complicado. Probablemente hay que ser más consistente, hay que hacer una investigación previa, hay que desarrollar, elaborar contenidos y además hoy en día cada vez es más importante que los abogados den un paso al frente y que firmen los artículos y que se presenten. Esto es una cosa que en SEO se llama EEAT, que Google sabe cuando un contenido, bueno, tiene métodos para medio saberlo, cuando un contenido lo ha desarrollado un abogado o lo ha desarrollado una inteligencia artificial. Hay muchísima diferencia, mucha diferencia. Entonces, que también nos ha ocurrido en algunas ocasiones de llegar a algún despacho y decir, bueno, vamos a hacer 20 contenidos al mes, pero salen todos de ChatGPT. Hombre, no. Si pensamos que ChatGPT puede sustituir a un abogado pensante, vamos mal, ¿eh? No vamos demasiado orientados. Entonces, todas estas herramientas ayudan, aceleran también, pero no sustituyen en absoluto con el razonamiento, la lógica y a veces la investigación que un abogado especialista en un área puede aportar a un tema. Y la experiencia, que no es menor. Obvio, la experiencia es fundamental. Se nota mucho cuando un texto está redactado por alguien más junior, con menos experiencia, aunque cuando está redactado por alguien que tiene años, ¿no? De especialización en ese área. O sea que todo esto, la gente no es tonta, se da cuenta de las cosas o de cuando está consumiendo ese contenido, está formándose una idea, ¿no? En su cerebro y todo esto evidentemente influye mucho. Así que el marketing de contenido es una estrategia fantástica si sabes cómo hacerlo. Si no, Totalmente. es lanzar espagueti a la pared y bueno, puede quedarse algo pegado, pero las posibilidades quizás son menos, ¿no? Son inferiores. Bueno, ya llevamos casi una hora. Sí, creo que está Si, bien. si tuvieras que terminar con un consejo para alguien que está creando contenido, pero que todavía no está muy seguro que funciona. Bien. Yo inevitablemente tengo que enfocar ese consejo desde el área en el que tengo más conocimiento, ¿no? Que es el SEO. Entonces diría, usa alguna herramienta de las gratuitas, no hace falta pagar dinero, pero usa Google Trends o usa Answer the Public, alguna de estas herramientas gratuitas que te ofrecen algo de información sobre lo que interesa a la audiencia. Desarrolla un contenido que interese a la audiencia, que sea un tema
Bueno, y no tiene por qué ser de gran actualidad. Al final, muchas veces, creo que tú lo has mencionado, muchos abogados comentan sentencias recientes o comentan lo que ellos creen que es relevante, pero probablemente sea relevante para los abogados, no para los clientes de los abogados. Entonces, usar esas herramientas, generar el contenido sobre lo que tu perfil de cliente objetivo le interesa y ser consistente. No parar porque creo que todo esto va añadiendo con el tiempo y va aumentándose. Es como el interés, ¿no? Sí. El tipo de interés, aunque sea pequeño, pero con el paso del tiempo va montándose, montándose y al final es mucho, ¿no? Pues con esto es un poco así. Y si alguien tiene o necesita que esas estrategias tengan bueno, sean mucho más rápidas, pues la forma es echarle un poco de queroseno por encima y eso arde que da gusto. Pero tiene que tener una buena base, si no, no sirve de nada el acelerante. ¿Qué consejos darías tú? Mi pequeño ¿Alguno más? consejo va a ser que pongan en el al cliente al centro. Que Sí. yo tengo una frase que repito, que es que cuando el cliente tiene problemas, no divide en ramas del derecho el problema. No es tengo un problema de derecho sucesorio, tengo un problema de... El cliente tiene un problema. Nada. Entonces, cuando creen contenido, piensen en el área de expertise que ustedes hacen, pero piensen en el problema de esa persona, realmente en el punto de dolor, que no es ni la cantidad de hojas que va a tener la demanda, ni lo que van a tardar en redactarla, ni todas las palabras en latín que van a usar. Es el problema por lo que está pasando esa persona ahora. Por supuesto. Quizás es escueto el consejo, pero hay muchísimo para desarrollar ahí y creo que a veces es algo que cuesta bastante. Por supuesto. Hay que hacer ese ejercicio de empatía, ¿no? De ponerse en la piel o en la cabeza de tu cliente objetivo y sí, pensar en él de una forma desinteresada, ¿no? Muchas veces. O sea, es una mezcla entre desinteresada e interesada, porque tienes que intentar ayudarle, pero al mismo tiempo que estás ayudando a ese cliente objetivo, a ese cliente, bueno, también te puedes ayudar a ti mismo ofreciendo tus servicios o al menos en España, no sé si en otros países, pero no puedes ir a un juicio sin abogado, ¿no? Estás forzado a ir con un abogado en la mayoría de las ocasiones. Creo que hay algún caso en el que sí puedes ir sin abogado, pero casi siempre vas a Sí, necesitar a un abogado, por tanto, seguro que va a tener un retorno en el medio y largo plazo. sí, y es volviendo a lo que decía hoy, es lo que egoístamente le interesa a la persona, a tu cliente, con lo que egoístamente te interesa a vos y unir esos dos puntos. ¿Cómo era ese libro? ¿Cuál es el El título? arte de hablar en público de Fernando Millares. Muy bien, pues me lo anoto para leerlo y ponerlo por aquí detrás en mi estantería. Sí, Muy sí, sí, bien. sí, sí. Fenomenal. Muchísimas gracias, Nadia. No sé si quieres añadir alguna cosa antes de que terminemos este directo. No, creo que Hemos dado unos cuantos consejos sí, interesantes, ¿no? Para cualquier abogado que quiera lanzarse al mundo del marketing de contenido, ¿no? Muy bien, sí. fenomenal. Pues Bueno, muchísimas gracias por participar y nada, nos veremos la semana que viene. Muy gracias bien, a vos, Pablo, y nos vemos la semana que viene. muy bien, muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego.